Hola y bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre un tema muy interesante, el cristianismo y su influencia en la Alta Edad Media. Durante este periodo que abarca del siglo V después de Cristo al siglo X, el cristianismo no solo fue una religión dominante, sino una fuerza que transformó la sociedad, la política y la cultura europea de manera profunda. Acompáñame a explorar cómo la Iglesia Católica se consolidó como una de las instituciones más poderosas de su tiempo y cómo marcó el rumbo de la civilización occidental. Comencemos. La Alta Edad Media, comprendió aproximadamente del siglo V al X, fue un periodo de profundas transformaciones sociales, políticas y culturales en la Europa. La organización y la jerarquía. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica se consolidó como la institución más poderosa de Europa. Su estructura jerárquica, encabezada por el Papa, se excedía desde el nivel local hasta el universal, permitiendo una cohesión y control significativa sobre la vida religiosa y cotidiana de las personas. Poder y autoridad. La Iglesia poseía vastas extensiones de tierra y recursos económicos, lo que le otorgaba una considerable influencia política y social. Además, la autoridad moral y espiritual del clero y permitía medir en conflictos y legitimar a los gobernantes, estableciendo simbiosis entre poder secular y eclesiástico. El papado del Sacro Imperio Romano jerárquico. Las relaciones del poder. La relación entre el Papa y el Sacro Imperio Romano Germánico fue complejo y a menudo conflictivo. Mientras el Papa buscaba afirmar la supremacía de la Iglesia sobre los asuntos sucursales, los emperadores intentaban consolidar su autoridad sobre el territorio y la nobleza. Conflictos clave. Uno de los conflictos más significativos fue la querella de las investiduras, donde el Papa y la emperadora disputaron el derecho del nombre a los obispos y otros cargos eclesiásticos. Ese enfrentamiento culminó en el siglo VII, marcando una clara declinación de poderes entre la Iglesia y el Estado. Las cruzadas, motivos y objetivos. Iniciados en el siglo VII, las cruzadas fueron expediciones militares convocadas por iglesias para recuperar la Tierra Santa del control musulmán, aunque motivos por razones religiosos también respondieron a factores políticos, económicos y sociales como el deseo de unificar a la cristianidad y aliviar tensiones internas. Desarrollo y consecuencias. Las cruzadas tuvieron un impacto duradero en Europa, formando el comercio, el intercambio cultural y el fortalecimiento del papado. Sin embargo, también generaron tentaciones interregionales y conflictos internos, afectando la perspectiva del cristianismo en diversas regiones. La expansión cristianizada de Europa. Misiones y conversiones a pueblos. Durante la Alta Edad Media, misiones cristianizados desempeñaron un papel crucial en la conversión de diversos pueblos europeos como los anglosajones, vikingos y esclavos. La evangelización se llevó a cabo mediante fundamentación de iglesias, monasterios y la integración de prácticas locales de la doctrina cristiana. Monasticismo. Los monasterios se convirtieron de centros de cristianización, educación y preservación del conocimiento. Órdenes monásticos como los benedictinos y los cecilistinos fueron fundamentales a la difusión de la fe y el desarrollo económico y cultural de las religiones donde se sentaron. Cultura y educación. Centros de conocimiento. Los monasterios y los catedrales fundaban como centros educativos donde se copiaban manuscritos y se preservaba el conocimiento clásico y se enseñaban a las artes liberales. Este esfuerzo contribuyó a la continuidad del saber durante un periodo de la relativización inestabilidad. Escocialística. El escocialismo emergió como una metodología de enseñanza que buscaba armonizar la fe, cristianismo con la razón. Filósofos como San Celso y Santo Tomás de Aquino comenzaron a desarrollar un pensamiento sistemático que influiría en la filosofía y tecnología medieval. Estilos arquitectónicos. La Alta Edad Media fue testigo del desarrollo de estilos arquitectónicos como el romántico, caracterizado de gruesos muros, arcos de medio punto y bodeados de caña. Estos elementos reflejaban la solidez y la espiritualidad de la Iglesia. Expresiones artísticas. El arte religioso dominaba la producción artística con frescos, mosaicos y culturas que representaban escenas bíblicas y santos. Estas obras no solo tenían un propósito decorativo, sino que también didáctico, educando a una población de su mayoría analfabeta.
Teología, filosofía medieval. Principales pensadores. La teología fue el campo intelectual predominante, con figuras como San Agustín y San Tomás de Aquino, que profundizaron en la comprensión de la fe y la razón. Sus obras establecieron las bases del pensamiento cristiano y su relación con la filosofía clásica. Influencia de la Iglesia. La Iglesia no solo dictaba aspectos de la doctrina religiosa, sino que también influía en el pensamiento filosófico y científico. Las disputas teológicas y las conciliaciones doctrinales moldearon el desarrollo intelectual de la época. La influencia del cristianismo en la sociedad. Estructura social. La doctrina cristiana promovía una jerarquía social ordenada donde cada clase tenía su lugar y deberes. Esta estructura fue reflejada en el sistema efectual, donde la iglesia, los nobles y los siervos cumplían roles definidos bajo la moral cristiana. Moral y ética. Los valores cristianos como la caridad, la humanidad y la obediencia permeaban la vida cotidiana. La Iglesia regulaba aspectos morales y éticos, influyendo en comportamientos individuales y colectivos. En conclusión, el cristianismo fue una fuerza fundamental en la configuración de la Alta Edad Media, afectando todos los aspectos de la vida europea, desde la organización política y social hasta la cultura, la educación y el pensamiento. La Iglesia Católica dejó una huella indeleble que definió el carácter de este periodo histórico. La consolidación de la fe cristiana no solo unificó a una Europa fragmentada, sino que también sentó las bases para el desarrollo futuro de la civilización occidental. La Alta Edad Media es crucial porque marcó la transición entre el mundo antiguo y el medieval, sentando las bases de la Europa moderna. Durante este periodo, el cristianismo se consolidó como la religión dominante de Europa, unificando cultura y espiritualmente a sociedades que, tras la caída del Imperio Romano, estaban fragmentados y en crisis. La Iglesia se convirtió en una intuición poderosa que no solo definía la vida religiosa, sino que también la política, la educación y la cultura. La Edad Media fue, en esencia, una etapa de construcción que preparó el terreno para el auge de la civilización occidental. Con la cristianización de la Europa y el establecimiento del feudalismo, se creó un marco de estabilidad que permitió a las sociedades europeas crecer, organizar y con el tiempo avanzar hacia una nueva era, floreciendo cultura, política y economía.